Muchas gracias a todos por estar ahí. Y bueno, como ya dijeron, estamos en un cambio de paradigma y ese cambio de paradigma es un cambio que la medicina está teniendo hacia una era más de prevención, y eso no lo estamos viendo solamente desde la genómica, sino que se está viendo en todos los aspectos de la medicina. Y eso está cambiando el trabajo de las empresas farmacéuticas, está cambiando el trabajo de los seguros de salud y de los seguros de vida, donde hay un cambio de paradigma hacia pensar que ya no vivimos como hace 100 años, que la expectativa de vida era alrededor de los 45 años, sino que ahora vivimos con una expectativa de vida de alrededor de 80 años. Y eso está generando un cambio. Ese cambio, nosotros desde el punto de vista de la ciencia, lo que venimos descubriendo y venimos sabiendo es, en este dogma central de la biología, es que toda la información que está en nuestras células, eso que es nuestro ADN, tiene un camino directo en el cual ese ADN se convierte en ARN, después en proteína, pero termina determinando el fenotipo. El ADN es donde está guardada la información y la proteína son las que hacen las cosas adentro de nuestra célula. Entonces, sabiendo la información del ADN, nosotros podemos comprender qué pasa con una proteína, por ejemplo, y qué es lo que se estaría modificando en nuestro organismo. Es así el ADN como una gran receta donde está escrito toda la información para hacer un ser humano. Obviamente, nuestra interacción con el medio ambiente, o sea, cómo cocinemos esa receta, va a generar un cambio. A mí me gusta siempre usar esta analogía, ¿no? Si uno prende demasiado el horno, se va a quemar la torta, ¿no? Y esas cosas pasan también. Si uno no pone en orden los ingredientes, no obtiene una buena torta. Aquí pasa lo mismo. Nuestro ADN tiene toda la información para ser un ser humano, pero ¿cómo lo procesemos? ¿Cómo interactuemos con el medio ambiente? ¿Qué quiere decir eso? Si hacemos ejercicio, cómo nos alimentamos, si nos exponemos a los rayos del sol, qué vamos a hacer a lo largo de nuestras vidas, también va a determinar lo que a nosotros nos pase. Pero mucho está ya escrito en ese código genético. Y cuando hablamos de un código genético, desde el punto de vista de biología se habla de los cromosomas, por eso siempre se escucha por ahí los 23 pares de cromosomas. Sabemos, desde que se descubrió el genoma humano y se pudo descifrar en el año 2003, que tenemos aproximadamente 20.000 genes y 3.000 millones de letras. Toda esa información para codificar un ser humano está guardada en una gran palabra de 3.000 millones de letras. Y esas 3.000 millones de letras tenemos información sobre cada una de ellas. Por ejemplo, sabemos que en la posición 320.423 de esa gran palabra está la información para nuestra intolerancia a la lactosa. Pero también sabemos que en la posición 428.323, y no estoy diciendo la verdad, hay una letra que si la tenemos cambiada, podemos tener la enfermedad de la fibrosis quística. Entonces, cuando hablamos del genoma humano, hablamos de todas esas letras y toda la información que tenemos a nivel mundial sobre qué pasa con cada una de esas letras. Ahora, esto se fue descubriendo y el rol de cada una de esas letras con el trabajo de miles y miles de científicos a nivel mundial que año a año descubren nuevas enfermedades, nuevas asociaciones entre el genoma y lo que nos puede pasar. Vamos a ver a lo largo de la charla diferentes aspectos que ya sabemos que están en nuestro genoma y que si lo pudiésemos usar en el día a día, nuestra vida sería muy diferente. ¿Cómo vamos descubriendo cada una de estas variantes, estos cambios, esas mutaciones que se oye hablar de nuestro genoma? Los descubrimos al comparar poblaciones diferentes. Quiere decir, tomamos un ser humano y lo comparamos con otro. Y esas diferencias es lo que nos hacen únicos. Y nosotros somos únicos, contra el pesar de muchos, solamente en un 0,1%. Lo que nos diferencia a nosotros de Messi es ese 0,1%.
Pero ese 0,1%, que equivale a 3 millones de variantes en nuestro ADN, es muchísimo cuando lo tenemos que analizar y vincular con toda la información de nuestra vida. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué nos estamos alimentando? ¿Qué historia clínica tenemos? ¿Qué nos fue pasando? Ahora, desde que se descubrió y se pudo leer estos 3.000 millones de letras hasta hoy, el costo, la posibilidad de leer, digitalizar esa información y saber lo que hay en esas 3.000 millones de letras, poder leer la palabra de cada uno de nosotros, se hace en un proceso muy sencillo. Simplemente se toma una muestra de nuestro organismo que tenga, aunque sea una célula, se purifica de ahí el ADN, lo mismo que se hace hoy cuando se hace un test de COVID, que se saca el ARN del virus, aquí se saca el ADN de nuestras células, y se digitaliza en algo que hoy es un commodity. Ya hay instituciones, grandes empresas que se dedican a digitalizar la información. Y eso ha llevado a que los costos de leerlo vayan bajando. Cuando esto se inició, el primer genoma costó miles de millones de dólares. Hoy, leer el genoma de cada uno de nosotros sale menos de $600, y leer muchísimas partes importantes de ese genoma que determinan muchísimo de lo que somos puede salir hasta $50. Eso quiere decir que hoy esta información está al alcance de todos y está al alcance de niveles poblacionales. Ahora, con esta revolución en ciernes, los países empezaron a hacerse una pregunta. Dice, bueno, si podemos leer el genoma y podemos hacernos preguntas sobre las capacidades y las que tiene cada uno, sobre lo que llamamos los fenotipos, sobre qué enfermedades tenemos y qué no, deberíamos de poder, entonces, hacer esto a nivel poblacional. Entonces los estados dijeron, bueno, avancemos con proyectos genómicos que nos permitan mostrarle a la sociedad el valor que esto tiene. Y así fue que Estados Unidos, Estonia, Islandia, que es famoso porque tiene una población muy endogámica y son todos familiares, entonces hoy tenemos analizados a todos los islandeses. Estados Unidos, que hizo 250 millones de dólares, puso en su momento Obama para analizar el genoma de 1 millón de americanos. Argentina, que en Bitgenia, la empresa que yo fundé en 2015, se encargó de llevar adelante el primer proyecto de genómica en Argentina, avalado, digamos, y financiado por el gobierno nacional. Ahora, a pesar de eso, de que está la iniciativa de los gobiernos, de que tenemos la capacidad de leerlo y que tenemos bases de datos con información relevante que podría cambiar nuestras vidas, esa revolución no está ocurriendo. Solo el 3% de la población mundial tiene hoy analizada alguna parte de esa gran palabra de 3.000 millones de letras. Y en Latinoamérica, donde nosotros estamos trabajando con Bitgenia muy fuertemente, solamente el 0,1%. Y si nosotros decimos que descubrir la genómica es poder comparar personas y tratar de entender por qué yo, que tengo la letra A en tal posición, soy diferente de aquel que tiene la letra C en otra posición, necesito la información del ADN de todo el mundo, y en particular de poblaciones. Y Latinoamérica hoy no está en las bases de datos internacionales. Un gran desafío para Bitgenia es poder llevar adelante el análisis de cientos de miles de genomas de latinoamericanos y poder subir a las estadísticas y aportar al mundo esa información. ¿Para qué? Para saber por qué nosotros nos enfermamos diferente de otros y así descubrir muchos de los problemas que tenemos por descubrir en la genómica. Y a veces hablo de enfermedades, pero también hay que hablar de susceptibilidades, también hay que hablar de cómo respondemos a la actividad física, también hay que hablar cómo respondemos a la alimentación, y también, obviamente, muchas de las cosas que a veces nos parecen que son intuitivas y que tienen que ver con nuestra psiquis, también en parte están determinadas por nuestro ADN, solo que la relación es muchísimo más compleja. Y cuando nosotros analizamos poblaciones, y es lo que ya estamos haciendo en nuestro día a día, nosotros podemos, si analizamos solo un gen, que a veces alguien nos hace una pregunta muy específica, es poca la información que hay que leer. Pero como dije antes, cuando leemos un genoma entero, vamos a 2 a 5 millones.
Y aparte toda esa historia clínica. Y entonces eso es lo que lleva a una revolución de datos. Entonces, para poder trabajar en este paradigma de medicina preventiva y poder encontrar lo antes posible todas las razones que determinan mucho de lo que nosotros somos, necesitamos utilizar inteligencia artificial y Big Data. Por eso, en Virginia nosotros desarrollamos una plataforma que permite vincular toda esa información, no solo generar descubrimientos, sino aparte disponibilizar lo que ya conocemos, tanto para médicos, para instituciones de la salud, como para la gente. ¿Y eso por qué es? Porque nosotros estamos convencidos de que la única manera de que el ADN tenga el impacto en modificar nuestras vidas no es solamente nosotros enterarnos qué es lo que padecemos, porque mucha de esa información, o por qué tenemos el color de ojos que tenemos, o por qué nos gusta más una determinada comida que otra, sino que mucha de esa información tiene que ser interpretada y analizada en el contexto de nuestra vida, y tiene que ser manejada por profesionales. Si yo quiero tener, por ejemplo, si yo sé que no respondo bien a unas vitaminas y que tengo deficiencia de calcio, necesitaré de un nutricionista para que me diga cuál es la mejor dieta. Lo mismo pasará si yo tengo algo o alguna mutación que puede inducir mayor riesgo de Alzheimer o de cáncer. Entonces necesitaré hablar con un oncólogo o con un neurólogo. Entonces, en nuestra plataforma, para que realmente esto tenga impacto, nosotros permitimos que esa información pueda ser disponibilizada y analizada por los diferentes actores. Eso no se puede hacer de cualquier manera y nosotros lo hacemos utilizando tecnología, como dije antes, de Big Data e inteligencia artificial. Y eso lo logramos porque hemos invertido y desarrollado algo que nos permite trabajar en la nube, tener anonimización de cada una de las personas y tener encriptado cada uno de sus datos, poder analizar esos datos y entregar con herramientas, y lo que hacemos es tanto descubrimiento como facilitar el diagnóstico por parte de médicos, generar reportes que pueden ser utilizados o para ir a una prepaga y recibir una determinada medicación, o ir al seguro social y obtener algún tipo de tratamiento, pero también poder obtener counseling por cada uno de los profesionales con los que uno quiera trabajar. Y entonces, al integrar todo esto, es que ocurre lo que nosotros ya estamos viendo en nuestro trabajo del día a día, donde ya trabajamos con grandes empresas farmacéuticas, ya entregamos nuestra solución a la gente que hoy lo puede pedir directamente haciendo un clic en internet, o con los cientos de laboratorios que nos consultan semana a semana sobre diagnósticos y tratamientos posibles. Al integrarlos, la gente recibe la mejor información, y si puede impactar en su vida, es lo mejor que nosotros pretendemos. ¿Por qué? Porque si yo recibí que no respondo bien a un determinado medicamento, mi médico lo tiene que saber. Y hay momentos en que uno accede a una determinada información y después accede a otra. Y esto entonces se lee una vez y te queda para toda la vida. A lo largo de tu vida, vos podés entrar a nuestra plataforma, acceder a tus datos y consultarlos según lo que necesites. Y lo mismo pueden hacer tus médicos, lo mismo puede hacer tu obra social si has decidido compartirlo, y lo mismo podrán hacer otros profesionales con los que vos consideres que tu información puede tener impacto y valor. Entonces, todo esto nos lleva a los test genómicos que llamamos test genómicos personalizados, donde el ADN es tu ADN, vos recibís la información que vos querés y cuando vos querés, y la compartís con quien vos querés, pero siempre la tenés ahí disponible para que haya otros que te puedan ayudar. Entonces, nosotros tenemos varias aplicaciones donde hacemos impacto en las personas. Todo lo que tiene que ver con el diagnóstico o la medicina son las aplicaciones que son más conocidas hoy como aplicaciones que tienen que ver con la clínica, y es la prevención en cuanto al diagnóstico. Entonces, por ejemplo, nosotros podemos hoy, utilizando la genómica, analizar cientos de enfermedades y saber si nuestra pareja también tiene alguna o es portador de alguna de esas variantes que podrían generar que, si decidimos tener hijos, puedan nacer con alguna enfermedad de lo que se llaman enfermedades raras o poco frecuentes, y evitar eso.
Se puede hacer incluso cuando se decide hacer una fertilización, analizar el embrión. Incluso esto se puede hacer con la misma tecnología durante el embarazo. Y eso, bueno, nosotros creemos que a futuro, si todo el mundo tiene analizado su ADN, lo más fácil es poder encontrar la mejor forma de tener hijos sabiendo esta información y que cada uno tome su decisión a conciencia. En todo lo que tiene que ver con diagnóstico y tratamiento de cáncer estamos trabajando, y las historias muy conocidas son, por ejemplo, el de Angelina Jolie, donde nosotros hacemos test de BRCA1 y 2, que son genes que predisponen tanto a hombres como a mujeres a tener cáncer de mama, y el cambio de poder analizarse esto puede determinar desde una mastectomía o simplemente con qué regularidad nos haremos un análisis o un diagnóstico por imágenes. Entonces, esa es información, poder tenerla, tener guardada y compartirla en el momento justo, es súper importante. Y el perfil, si uno llegase, esperemos que no, nuestra aplicación permite vincular con biobancos, y uno llega a tener alguna operación en la cual necesita analizarse algún tejido nuestro, que puede ser tanto maligno como no, la medicación que vamos a recibir va a depender muchísimo de ese análisis. Y hoy los oncólogos están continuamente solicitando este tipo de análisis que hacemos nosotros para saber si le tienen que dar o no tienen que dar tal medicación. Entonces, si uno cuenta con eso integrado, ya es información que no solo nos dice nuestra predisposición, nuestro riesgo, sino que incluso puede analizarse para nuestra terapia. Como ya comenté, todo lo que tiene que ver con enfermedades poco frecuentes, nosotros hemos ya hecho más de 3.000 casos analizados de enfermedades poco frecuentes en toda Latinoamérica. Y la información, cómo le llega a la gente y cómo la puede trabajar. Como yo dije antes, los diagnósticos es lo que dijimos antes, ¿no? Uno tiene un diagnóstico de una determinada enfermedad, pero también uno lo puede utilizar esto para saber su riesgo de padecer enfermedades. Y esto no es para asustarse. Uno ya sabe que si tiene colesterol alto va a tener mayor riesgo. Uno sabe que si uno tiene presión alta puede llegar a tener mayor riesgo. Uno ya sabe que con si uno come mucha sal, puede tener determinado tipo de riesgo. Entonces, lo que nosotros hacemos es también entregar toda información que tiene que ver con riesgo genómico en salud. Ahora, nosotros entregamos una caja, en esa caja hay un tubito, en ese tubito uno simplemente pone una muestra de saliva y nosotros la buscamos, cargamos después esa muestra de saliva para obtener el ADN, lo digitalizamos y entregamos toda la información en una app que se puede leer en un celular o en una página de internet. Y con un botón se puede compartir con un profesional. Ahora, en todo lo que tiene que ver con riesgo, ¿qué información damos? Damos información que cada uno elige, obviamente, cuál quiere ver y en qué momento la quiere ver, pero damos información sobre riesgo de Alzheimer. Yo, por ejemplo, tengo una mutación con respecto al Alzheimer que dice que hay un 10% de probabilidad que yo tenga Alzheimer arriba de los 75 años. Si tuviese otras mutaciones, esa probabilidad puede subir hasta un 50%. Y continuamente están apareciendo medicaciones y cosas que nosotros podemos hacer para que la enfermedad aparezca más tarde. Por ejemplo, hacer trabajo mental, por ejemplo, cierto tipo de alimentación. Lo mismo pasa con hipertensión o diabetes, donde nosotros entregamos mucha información que nos posiciona en diferentes rangos. Todo lo que tiene que ver con enfermedades metabólicas. Yo, por ejemplo, tengo intolerancia a la lactosa, no tengo las mutaciones para ser celíaco, con lo cual directamente no tengo chances de ser celíaco, pero sí podría desarrollar una intolerancia al gluten porque tengo mutaciones de riesgo. Tengo mutaciones que me generan tener ciertos problemas en la visión, entonces tengo, por ejemplo, una alta probabilidad de desarrollar glaucoma y tengo una probabilidad de desarrollar una degeneración macular. Mi madre ya la tiene, pero no tuve que ir a preguntarle o ver si heredé o no heredé de ella esos genes.
ya sé que lo tengo. Y de hecho, mis hijos, solo de los 3, uno solo heredó la intolerancia a la lactosa y uno solo heredó el problema de tener presión ocular alta, que es glaucoma. No tengo que hacer nada, simplemente lo que hago es, si yo me entero tarde de glaucoma, probablemente sea muy tarde para intervenir y yo me quedé ciego. En cambio, si yo cada vez que voy, una vez al año, me hago un chequeo de la presión ocular, que es exactamente un segundo, con el oculista, me lo pueden detectar temprano y entonces prevenir todos los otros problemas que yo pueda llegar a tener. Ya comenté lo de las intolerancias, sobre las dietas, ya hace rato que en mi casa solo comemos deslactosado y donde yo tuve que reducir el gluten. Y lo otro que es extremadamente importante y donde nosotros tenemos y trabajamos mucho es en todo lo que tiene que ver con los medicamentos. Hoy en todos los estudios clínicos y donde nosotros estamos trabajando con grandes empresas farmacéuticas, se analiza el ADN de los pacientes. ¿Por qué? Porque ya sabemos que los medicamentos no funcionan igual para todas las personas. Y ese no igual muchísimo tiene que ver con su ADN. Entonces, cuando se hace el estudio clínico, ya hay prescripciones de medicamentos que solo se le pueden dar a los que tienen una determinada mutación, y a los que no la tienen se les tiene que dar otro medicamento. ¿Por qué? Porque a veces puede ser tóxico o a veces puede ni siquiera funcionar. Otras veces, nuestro ADN determina cómo respondemos. Por ejemplo, mi hija que tenía asma, cuando era chica, más que nada tenía broncoespasmos, no llegó a desarrollar un asma severo, nunca respondía bien al salbutamol, que es uno de los medicamentos que más se usa. El analizar su ADN nos permitió ver que ella era una degradadora rápida del salbutamol y que era lógico que nosotros tuviésemos que darle más dosis a ella que a su hermano mellizo, que no la tiene. Yo, por ejemplo, soy un degradador lento de la cafeína, con lo cual, tanto para utilizarlo como para deporte o como estimulante, en mí va a tener un efecto más largo. Pero también hay medicamentos que tienen efectos secundarios que tienen que ver con la toxicidad. ¿Cuánto tiempo se mantiene ese medicamento en mi organismo? Puede generar efectos adversos. Y eso es bueno saberlo. Finalmente, tanto para todos los problemas del corazón, nosotros analizamos un montón de las medicaciones normales que se dan para problemas del corazón, como para medicaciones que tienen que ver con la ansiedad, con los problemas de estrés, la dosis, ajustar la dosis, eso siempre uno oye, donde el médico empieza a ajustar la dosis, ¿para qué? Para que no genere sueño, pero tenga el mejor efecto. Ese camino que a veces dura meses y donde al principio estamos con más problemas, después no podemos dormir y al final nos ajusta la dosis con la información del ADN, lo que llamamos la farmacogenómica, ajustamos muy directamente ese tipo de información, evitando que tener toxicidad, una mejor respuesta y obviamente saber exactamente qué es lo que nos hace mejor. Entonces, en ese camino también está la información que tiene que ver con los ejercicios, los riesgos y nuestra capacidad de desarrollarlos. Hoy sabemos, gracias a estudios poblacionales simplemente comparativos, y que aparte tienen un aval en la biología molecular, de que hay ciertas mutaciones que aumentan nuestro riesgo de tener lesiones. Por ejemplo, la lesión de tendón de Aquiles. Hay jugadores de fútbol que se podrían haber salvado de tener lesiones si ya sabrían eso. ¿Por qué? Porque obviamente están siendo entrenados profesionalmente y de jóvenes podrían, de alguna manera, recibir un ejercicio para fortalecer determinados músculos. Si nosotros respondemos bien a nuestra oxigenación o necesitamos en general oxigenarnos más, también está determinado por qué proteínas expresamos y cómo las expresamos. Si tenemos fibras que están más vinculadas a resistencia o están más vinculadas a potencia, también nos pueden marcar dónde nos tenemos que fortalecer. Y obviamente muchos de los problemas, si todos saben que, por ejemplo, nosotros nos hacemos un montón de análisis genéticos que están relacionados con nuestro corazón, ¿por qué? Porque antes de correr una maratón uno tiene que saber cómo está su corazón. No pasaría, por ejemplo, como ha pasado,
que jugadores famosos como arquero del Barcelona o Juanfer Quinteros de River tuviesen un problema que no fue detectado porque tenían un problema genético en el corazón, pero nunca se los analizó, y en los electrocardiogramas daban normal, y después de mucho tiempo uno se descubre que tenían un problema en el corazón. Entonces, en ese contexto, nosotros todavía no podemos creer desde Bitgenia que no esté el análisis del genoma incluido en cualquier plan básico de salud. Creemos que hacia futuro eso va a pasar, y nosotros ya estamos preparados con nuestras herramientas y nuestros servicios para poder llegar a toda la población. Hoy lo estamos haciendo, lo hacemos día a día y lo queremos hacer cada vez más para que llegue, como está llegando en algunos países desarrollados, a todos. Bueno, muchísimas gracias por su tiempo. Muchísimas gracias a ti por la presentación, Adrián. Vamos a ver si tenemos preguntas disponibles en el panel. Les recordamos entonces que pueden dejar sus preguntas a través del espacio que tenemos debajo de la transmisión. Sin embargo, bueno, no tenemos preguntas del sistema, pero yo sí te quiero hacer una consulta, Adrián, respecto a un punto bastante relevante que tú abordaste, sobre cómo estas investigaciones pueden ayudar a que los medicamentos sean más específicos según la data de ADN. ¿Cómo ha impactado este tipo de investigaciones, por ejemplo, el tema de las vacunas, ahora que estamos en medio de la pandemia del coronavirus? Bueno, cuando se analiza, hay dos aspectos súper importantes donde el ADN o el ARN pasa a ser súper relevantes. Nosotros, por ejemplo, yo estoy encargado aquí para Argentina de analizar todos los genomas junto con un equipo grande, pero yo hago toda la parte de análisis y de plataforma de visualización de todos los genomas de COVID. Entonces, en el código genético de COVID también hay información que puede determinar si una vacuna va a funcionar o no. Cuando decimos las cepas, estamos hablando de cambios en el genoma del COVID. Por otro lado, ya se están haciendo descubrimientos gracias a estudios parecidos al nuestro, donde uno puede saber, según qué genoma tiene la persona, qué respuesta puede dar. Y nosotros, por ejemplo, a todos nuestros pacientes o clientes, como lo quieras ver, porque la mayoría de la gente que se hace el test no es que tiene un problema particular, en la mitad de la pandemia le dimos la información que tenía que ver con si tenían COVID, cuál era la probabilidad de que tuviesen COVID severo, o sea, alguna internación o problemas, digamos, más graves que los asintomáticos. Y por otro lado, si se exponían a alguien con COVID, si eran unas personas, según su genética, más o menos susceptibles. Y esa información, gracias a descubrimientos nuevos, la estamos actualizando todo el tiempo.